Esta semana estamos leyendo la Parashá Yitro. La Parashá Yitro es la Parashá de Matan Torah. Qué importante que podemos en mitad del invierno volver a leer la historia, que es la historia de nuestro pueblo, refrescarnos con el comienzo de nuestra historia, el Kabbalat Torah, con todos los detalles que leemos en esta Parashá. Hay una historia que cuentan sobre el Rebbe Tzemach Tzedek con el Rebbe Rashab. El Rebbe Rashab era un niño de 5 años, fue en las últimas semanas de la vida de su abuelo acá en este mundo, el Tzemach Tzedek. Era muy mayor ya en su última época, muy débil. Y el nieto, el Rebbe Rashab, un chico de 5 años, con el papá Rebbe Marash, que era hijo del Tzemach Tzedek, vinieron a visitar para decir Guchaves, Shabbat Yitro. Cuando entraron ahí a visitarlo, entonces empezaron a hablar de la Parashá. Y el chico preguntó, el Rebbe Rashab preguntó, ¿qué pasa que de repente leemos de los 10 mandamientos de la entrega de la Torah en mitad del invierno, cuando no es la fiesta? Sabía, Shavuot es la fiesta de Matan Torah. Y el Tzemach Tzedek le dijo al niño, decí vos la respuesta. Y el chico dijo, Zeide, abuelo, vos sabés, vos estuviste ahí, seguramente te acordás. Y ahí el Rebbe Marash intervino y dijo, sí, el niño tiene razón, estuvimos todos ahí. Como sabido, toda Israel estuvimos en el momento de la entrega de la Torah. Y ahí el Tzemach Tzedek le dijo que la diferencia entre el Shabbat Parashat Yitro y el Shabbat y la fiesta de Shavuot es como la diferencia entre el rey en el campo y el rey en su palacio. Así como encontramos en Hasidut la diferencia entre el Ul y Tishrei, cuando el rey está en el palacio, ahí el rey está con toda su gloria. El rey en el campo está más, de una manera más accesible, más light, más liviano, más fácil acercarse. Lo mismo también sobre el tema de leer los 10 mandamientos en Shavuot, es como el rey en su palacio, es el momento de la fiesta con toda la gloria. Pero estamos ahora a mitad del invierno y leemos de los 10 mandamientos, la historia de Matan Torah, como rey en el campo. Dicho eso, vamos a hablar hoy de un Rashi que hay en esta parashá. Como decimos, la parashá es muy central y muy potente, y también los Rashis de esta parashá son muy importantes, y entender el Rashi primero en el Pshat, pero lo más importante, como vamos a ver, como el Rebbe nos muestra en ese Rashi, como el Rebbe siempre lo llamaba, el vino de la Torah. Rashi, como educador de los chicos, de los niños, nos enseña enseñanzas fundamentales del judaísmo, especialmente cómo hay que educar a un niño judío. Y entonces vamos a ver que hay 2 Rashis en esta parashá que en la simple vista se contradicen uno con el otro. Cuando la Torah empieza los 10 mandamientos, el pasuk antes de los 10 mandamientos, antes de hacer el Tadibrot, empieza la Torah con el pasuk que dice Vayedaber Elohim et kol advarim ha'ile leimor. Elohim HaKadosh Baruch Hu habló todo esto, lo que vamos a decir ahora, lo que viene, los 10 mandamientos, y él lo habló leimor. Leimor es diciendo. Viene Rashi. Rashi quiere contestar aparentemente la famosa pregunta que todos los Medrashim, Mefarshim preguntan, y hay docenas de explicaciones sobre esa pregunta. La palabra leimor está de más. Nosotros vemos en la Torah, figura muchas veces la palabra lemor, diciendo, Veidaber Hashem el Moshe lemor. Lemor es una palabra que se repite en la Torah muchísimas veces. Que la palabra leimor siempre, ¿qué quiere decir? Para que él lo diga a los demás. Hashem habló a Moshe, leimor, diciendo, quiere decir lemor para otros. Hashem le dijo a Moshe, vos andá a hablar al pueblo, vos hablá con Aarón, vos hablá con los ancianos, vos hablá con los Sanedrín. Entonces el leimor siempre va a ser para transmitir ese mensaje a otros. La pregunta de millón es, en los 10 mandamientos, Hashem habló al público.
Hashem no habló a uno para que lo diga a los demás. Hashem habló a todo Am Israel, estaban todos presentes, hombres, mujeres, niños, grandes, chicos, todo Am Israel en todo su complejo, con toda su totalidad, estaban todos parados, sin intermediarios. Hashem habló a todos en forma. Entonces la palabra leimor acá, ¿qué hace? Hay un montón de perushim maravillosas, tanto en Pshat como en Remes, en Drush, en Sod, Medrashim, hay montones de perushim. Pero Rashi trae que la palabra leimor significa contesten. Acá la palabra leimor es como que Hashem habló al pueblo esperando su respuesta. Leimor, contésteme. Y Rashi dice que el pueblo, por cada uno de los mandamientos, contestaron. Sobre el sí, contestaron sí, y sobre el no, contestaron no. Al hen, ve al lav. Lo que Hashem dijo, mitzvot positivos, yo soy Dios, tu Dios, por ejemplo. El pueblo contestó sí. Cuando Dios dijo no servir otros ídolos, idolatrías, otros dioses, el pueblo contestó no. Cuando Dios dijo la mitzvah positivo, sí. Y la respuesta fue sí, aceptamos. Y cuando fue algo negativo de lo que no se puede hacer, dijeron no lo vamos a hacer, estamos de acuerdo que no lo vamos a hacer, no vamos a hacer ese pecado, no robar, no matar, etcétera, todos los 10 mandamientos. Entonces Rashi trae eso. Ahora, el origen de este Rashi es un Medrash. En el Medrash Mejilta trae sobre eso un mahloket, un argumento, 2 opiniones, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Ambos dicen que el leimor quiere decir responden, como dijimos, que contesten. Pero interesante, Rabbi Ishmael dice que la respuesta fue al sí, sí, y al no, no, como dijimos recién. Los mitzvot positivos, la respuesta fue sí. Los mitzvot negativos, la respuesta fue no. Viene Rabbi Akiva dice no. Rabbi Akiva dice, siempre contestaron sí, tanto sobre los mitzvot positivos como los mitzvot negativos, la respuesta siempre fue sí. Al hen, ve al lav, hen. Sobre el sí contestaron sí, y sobre el no también contestaron sí. Que la palabra sí es sí, obedecemos, cumplimos, vamos a hacer, lo vamos a cumplir. Cumplir que sí o cumplir que no, pero la idea es sí, aceptamos. Mahloket Rabbi Ishmael Rabbi Akiva. Rashi elige la explicación de Rabbi Ishmael. Esto es un Rashi antes de los 10 mandamientos. Ahora, bueno, la pregunta es por qué Rashi eligió como Rabbi Ishmael y no como Rabbi Akiva. Vamos a volver a ese Rashi. Vamos a ir adelante. Hay toda la lista de los 10 mandamientos que Akadosh Baruj Hu habla, etc. Cuando la Torah termina de repetir todos los 10 mandamientos hasta el final, el pasuk, después de eso, empieza Vekol ha'am ro'im et hakolot v'et halapidim. Todo el pueblo vio los sonidos, las voces, los ruidos y los entorches. Sabemos que Matan Torah, entre todo lo que hubo de la revolución de ese momento, también había antorchas de fuego que se veía en el aire, en el cielo, lo que sea. Después había un shofar. Y dice la Torah, Vekol ha'am ro'im et hakolot. El pueblo vio los sonidos, vio las voces. Viene Rashi dice, ro'im et anishma. Acá pasó algo milagroso que nunca existe en ningún otro momento en la historia, que el pueblo vio visual las cosas que normalmente son cosas de oír, de escuchar. Ro'im et anishma, veían lo que se escucha. Miramos el origen de este Rashi y lo encontramos también en Medrash y también en Mejilta, y ahí también hay un mahloket entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, y ahí dice el Medrash, Rabbi Ishmael dice Ro'im et hanireh veshomim et hanishma. Rabbi Ishmael dice que cuando el pasuk dice Ro'im et hakolot, no es que acá pasó algo raro, no pasó nada raro. La palabra Ro'im, ver,
las cosas que se ve. En el pasuk hay distintas cosas. Habla de sonidos, habla de fuego, de antorchas, habla de shofar. Y cuando dice el pasuk roim, vieron, la palabra vieron sobre las cosas, se refiere a las cosas que se ve. Las cosas que se ve, vieron, roim etanire. Y las cosas que se escucha, no lo vieron, lo escucharon. No pasó ningún milagro afuera del serie. Roim etanire, veshomim etanishma. Lo que se ve, vieron, y lo que se escucha, escucharon. Rabbi Akiva dice, no. Rabbi Akiva dice, vieron las voces. Si Rabbi Akiva acá pasó una revolución, cambió todo el orden. Acá lo que pasó es, vieron las cosas que normalmente se escucha, roim etanishma, se vieron lo que se escucha, veshomim etanire, se dio vuelta también el otro. Las cosas que normalmente uno lo ve, lo escucharon, lo oyeron. Es la shita de Rabbi Akiva. Miramos en Rashi. ¿Qué es lo que Rashi dice? Rashi dice roim etanishma. Vieron lo que se escucha. Quiere decir que acá Rashi toma la shita de Rabbi Akiva. Entonces, ¿se dieron cuenta lo que pasó acá? En el argumento anterior, en el principio de los 10 mandamientos, sobre la palabra leimor, Rashi toma la shita de Rabbi Ishmael. Vieron que contestaron sobre el sí, sí, y sobre el no, no. Y en el pasuk después de los 10 mandamientos, Rashi elige la shita de Rabbi Akiva, no como Rabbi Ishmael. Vieron lo que se escucha normalmente. Entonces la primera pregunta es, ¿qué pasó con Rashi, que eligió explicar acá como Rabbi Ishmael y acá como Rabbi Akiva? Segunda pregunta también interesante, Rashi no cita todo la Rabbi Akiva, cita solo por la mitad. Rashi lo único que dice es, vieron lo que se escucha. Rashi no habla sobre el tema de escuchar. Eso Rashi ni lo menciona. Entonces en eso Rashi deja que puede ser como Rabbi Akiva, puede ser como Rabbi Ishmael. Rashi solamente cita la mitad, vieron lo que se escucha. Acá también, ¿qué pasó? Porque Rashi no terminó diciendo la frase hasta el final. Si pasó el milagro por un lado, también pasó el milagro por otro lado, pero Rashi ni lo trae. Entonces viene el Rebbe y dice, primero Pshat. En Pshat la respuesta va a ser más simple de lo que pensamos. En Pshat dice el Rebbe, Rashi no está subyugado. Y eso es un punto muy importante de entender cómo se estudia Rashi. Rashi no está subyugado a una shita determinada. Rashi no es un libro ni de halajá, no es un libro que tiene que tomar opiniones y aceptar uno más que el otro. Rashi es un libro de Pshat. Rashi está sentado con un grupo de niños en Francia de 5 años. Eso es lo que tenemos que imaginarnos. No es que fue así literal, pero Rebbe siempre, para ayudarnos a entender el Rashi, Rebbe siempre decía, hay que entrar en los zapatos de Rashi y pensar cómo Rashi está ahora sentado en Francia hace 1000 años con un grupo de niños de 5 años y le está enseñando cómo estudiar un pasuk de Humash. Entonces cuando Rashi tiene que elegir y contestar problemas que surgen en la Torah y explicarlo, Rashi siempre va a elegir el perush que coincide más con la palabra del pasuk. Entonces es posible que acá va a aceptar la shita de Rabbi Ishmael y acá va a aceptar la shita de Rabbi Akiva, no es ningún problema. Eso que ellos tenían su opinión, porque ellos tenían su forma de pensar, está perfecto. Pero yo, Rashi, no estoy subyugado ni a Rabbi Ishmael ni a Rabbi Akiva, no tengo que quedarme bien con nadie, yo tengo que quedarme bien con el niño que entiende el pasuk. Dicho eso, dice el Rebbe así, en Pshutosh el Mikra, si hablamos de un chico de 5 años que quiere entender Pshat, cuando el pasuk dice, Vayedaber Elokim et kol advarim haile leimor, la palabra leimor, el chico ya lo escuchó muchísimas veces, hasta ahora también. Y ya entendió que la palabra leimor es repetir lo que yo te dije. Dios le dice a Moshe todo el tiempo, leimor. ¿Qué es leimor? Repetir lo que yo te dije. La repetición tiene que ser siempre
a lo que lo que yo te dije, repetir lo más parecido, no distinto. Por eso, viene Rashi y dice, y en este caso, suena mejor la shita de Rabbi Ishmael que la shita de Rabbi Akiva. Porque si le decimos que los judíos repitieron, se entiende mejor que repitieron sí sobre el sí y no sobre el no. Cuando Dios dijo, esto sí hay que hacer, el pueblo dijo sí. Y cuando Dios dijo, esto no hay que hacer, el pueblo dijo no. Suena, la respuesta es parecida a lo que le dijeron. La shita de Rabbi Ishmael pega más con la traducción literal de la palabra leimor. Ellos repitieron las palabras de Dios. Cuando dijo sí, dijeron sí. Cuando dijo no, dijeron no. Por eso Rabbi Ishmael es mejor en el pshat. En cambio, al final, cuando el pasuk dice, el pueblo vio los voces, en el pasuk claramente se ve que el pasuk está diciendo, como Rabbi Akiva, traducción literal del pasuk, roí metakolot, vieron los voces. Voces, el sonido, son cosas que uno lo escucha, no lo ve. Y a pesar de eso dice roí metakolot. Los entorches de fuego viene más adelante en el pasuk. Entonces Rashi dice, en el pasuk acá, si leemos el pasuk, lo que viene directo es justamente como Rabbi Akiva. Vieron las voces, vieron lo que se escucha. Por eso Rashi dice, como Rabbi Akiva acá, roí metanishma. Pero al otro lado, shomí metaniré, en el pasuk no figura. En el pasuk de ningún lugar dice que escucharon algo. No dice que escucharon, dice solo que vieron. Entonces por eso Rashi no tiene necesidad de traer la segunda parte de Rabbi Akiva, que también pasó un milagro en el oír, que escucharon lo que se ve. Entonces por eso Rashi no lo trae, porque no, en el pasuk no hay necesidad de decir. Entonces ¿quién dijo que pasó? En el pshat no. En el pshat tenemos que solamente entender que pasó un milagro de roí metakolot, vieron lo que se escucha. Y entonces se entiende, se contestó las preguntas en pshat, porque Rashi acá eligió la shita de Rabbi Ishmael, acá eligió Rabbi Akiva, suena mejor en el pshat, y se contesta también porque Rashi trae solo la primera parte y no la segunda. Pero acá viene el vino de la Torah, el vino de Rashi. Acá entramos en explicación maravillosa. Aparentemente, una pregunta simple, ¿qué importancia tiene? Si dijeron sí, si dijeron no. Suena algo totalmente sutil. ¿Por qué hacemos todo un maíz? Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, grandes Tanaim se están discutiendo. ¿Qué pasó acá? ¿Era sí o era no? No importa. Que digan sí, que digan no. La idea es que hagan caso. Y por otro lado, tenemos que entender el segundo mahloket. ¿Qué es esto? ¿Vieron lo que se escucha? ¿Qué es esto de hacer magia? Hacer milagros en vano. Un milagro tiene que tener un sentido. La Gemara dice a Kadosh Baruj Hu no le gusta hacer milagros. A Kadosh Baruj Hu no hace milagros en vano. Si pasan cambios de la naturaleza, es por algún tema muy profundo, por algún motivo muy especial. Tiene que haber un motivo muy profundo. ¿Cuál es el motivo? Que había que cambiar la naturaleza humana y hacer que los ojos escuchan. ¿Qué sentido tiene eso? Y lo mismo al revés, que los oídos ven. ¿Cuál es el sentido? Que en la Matan Torah ocurrió ese milagro. Y entonces acá viene el Rebbe y nos va a explicar, abrir los ojos de entender la profundidad, que en esas dos discusiones hay toda la esencia, toda la profundidad de Matan Torah está puesto en eso. Hay una maravilla acá en entender. Y Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva son dos escuelas. Está la escuela de Rabbi Ishmael, cómo Rabbi Ishmael ve, interpreta, entiende el momento histórico de la entrega de la Torah, y Rabbi Akiva tiene su escuela, su manera de entender. Son dos maneras totalmente distintas, cómo entender cuál fue la revolución del momento de la entrega de la Torah. Y esto está puesto en esos dos argumentos. Entendiendo eso, vamos a poder entender la shita de Rashi, porque Rashi
eligió de acá una, de acá de la otra, y solo por la mitad, y vamos a entender una maravilla cómo todo funciona. Dice el Rebbe lo siguiente. Primero vamos a entender un poco más profundo qué quiere decir ver y oír. Ver y oír, nosotros vemos en la vida de la persona cuál es la diferencia entre ver algo y oír algo. Primero, la diferencia muy simple en el objeto. Ver, uno ve cosas físicas, cosas materiales, objetos concretos. Los ojos captan lo concreto, lo material. El oído capta más lo espiritual. El oído tiene que ver más con el mensaje, con las palabras, con la explicación, con el entendimiento. Quiere decir que el oído tiene que ver más con el ruhani. Los ojos tienen que ver más con el gashmi. Otra diferencia muy importante que nosotros vemos, la diferencia en la persona que ve y la persona que escucha. Cuando yo escucho algo, no lo tengo tan seguro y tan claro. Es como algo más lejano. Uno escucha, lo entiende y tiene razón, está bien, pero siempre puede haber que se me borre, entendí mal, no capté los detalles, alguien me va a cuestionar, va a decir, ok, quizás no lo entendí bien, etc. Cuando alguien vio algo, no hay dudas. Ver tiene una claridad, una seguridad. En la persona, algo que alguien ve, lo incorpora como algo profundo, se unifica, se transforma en uno como la persona con la persona. No podés separar. Lo vi años después, lo tengo presente como lo vi hoy. Esa es la profundidad que hay en ver. El oído no tiene tanto esa profundidad. Y esas dos diferencias están relacionadas. ¿Por qué? Porque justamente como nosotros somos personas materiales, por eso vemos lo material. Y por eso mismo nos identificamos con lo material. Y por eso lo sentimos como algo más propio, más interno, más profundo. Pero lo espiritual es lejano. No vivimos en el mundo espiritual. Es algo que lo vemos más abstracto, más lejano. Y por eso mismo la persona no lo tiene tan claro, tan presente. Así que los dos puntos son relacionados. Entonces, si hablamos de la vida del Yehudi, esos dos puntos de ver y oír es la diferencia general entre lo material y espiritual, que es toda la vida del Yehudi, entre lo divino y mundano. Lo mundano es concreto, es visual, lo tenemos presente, y como dijimos, porque es nuestro. Soy una persona mundana, por eso veo el mundo, siento el mundo, percibo el mundo. El mundo lo tengo como algo propio, no tengo que hacer mucha meditación. Es así, hay una claridad, es obvio. Lo divino es espiritual, es abstracto, no lo veo. Necesito pruebas, necesito explicaciones, necesito que me compruebe que existe Dios. Queda como algo, escucho de eso, Shema Israel, oye, escuchar, oír, pero es como algo más lejano. Según eso, entendemos la maravilla de lo que dice Rabbi Akiva. Rabbi Akiva viene y dice, gente, sepan lo que pasó en el momento de la entrega de la Torá. ¿Saben lo que pasó? Hubo un cambio brusco, increíble, extremo. Hasta la entrega de la Torá, el Yehudi vivía en este mundo, ver lo material, lo mundano, lo tenemos claro, visual, presente, concreto, sin dudas. Lo material era más cercano. Lo espiritual, lo divino, era algo lejano. En la entrega de la Torá, el gran milagro que pasó, vieron lo que escucha y se escucha lo que vieron. Quiere decir que cuando Hashem se reveló, hubo una revelación visual de la presencia de Hashem. Lo ruhaní, lo divino,
se hizo obvio, se hizo claro, se hizo wow. Dios es la única existencia. Esa sensación lo tenían todos los Yehudim en el momento de la entrega de la Torah. La revelación de Anoji Hashem Elokeja hizo una claridad visual en la emuná del Yehudim Hashem. Como si fuera algo claro que lo veo, no tengo dudas. Como está escrito en muchos libros, el Tanya, Alter Rebbe habla de eso, capítulo 18, etc. Lo material se alejó. El momento que lo tenían claro lo espiritual, en ese momento las cosas materiales se hizo secundario. Seguro que hay Dios. No estoy seguro que hay mundo. ¿Cómo es? Hasidut vemos. Muchas veces los mamarim hacen esa pregunta. Está escrito, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Está escrito en el Milvado, Hashem es la única existencia, no hay nada fuera de él, no hay mundo. Ay, veo mundo. Bueno, pero parece que ¿quién dijo que existe? Puede ser que es una ilusión óptica. Obvio que en la realidad no es así. Dios creó el mundo porque está escrito en la Torah. Pero justamente, eso fue la novedad de Matan Torah. Lo rujaní, lo espiritual, lo divino, se hizo algo claro, como algo que lo veo. Y lo material se hizo algo más que escucha, algo lejano. La shita de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael discute. Rabbi Ishmael dijo, no, perdón. El momento de la entrega de la Torah era un momento histórico, era un momento, wow, el momento de que Dios nos dio los mandamientos, la Torah, los mitzvot al pueblo, etc. Todo. Pero el objetivo de Matan Torah fue no revertir las cosas, no dar vuelta. La Torah fue dada a este mundo. Justamente, Dios no anuló el mundo. Dios no nos puso arriba al cielo para entregarnos la Torah. Dios bajó acá, el mundo terrenal. Y entonces las reglas también quedaron reglas naturales. El mundo de la Torah no es un mundo que rompe con las reglas. Al contrario, el mundo de la Torah es un mundo que trabaja con las reglas. Por eso, los Yehudim quedaron con las mismas sensaciones como antes. Lo material es ver, lo espiritual es oír. Y estando en ese mundo con sus reglas, tal cual como está, ahí es donde Hashem se reveló y nos mostró y nos enseñó cómo compartir, cómo comportarnos, cómo un judío tiene que vivir en este mundo tal cual como está. Por eso Rabbi Ishmael dice, lo que se ve, vieron, lo que se escucha, escucharon. El material quedó material, lo espiritual quedó espiritual, y dentro de eso Hashem nos dio los órdenes y preceptos, cómo vivir como un buen judío en este mundo de la naturaleza. Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva discuten en eso porque van según su opinión en todas las cosas. Rabbi Ishmael era una persona más ordenado, más del mundo, más como las cosas son. Hay un mundo, la Torah maneja el mundo, era un tzadik, era un taná, pero una persona que su manera de servir a Hashem fuera, que se llame Hasidut Avodat Tzadikim. Tiene todo claro, el mundo es un mundo, y el mundo hay que hacerlo como Hashem quiere, ver lo que se ve, oír lo que se escucha, y en este mundo uno tiene que servir a Hashem. Esa era la shita de Rabbi Ishmael por su nivel en su Avodat Hashem. Rabbi Akiva sabemos que era converso, se escapó del mundo, se escapó de la realidad, como decía, en su manera de vivir, era un converso, era un Mesirut Nefesh. Toda la vida de Rabbi Akiva, sabemos todas las historias que él siempre aspiraba a entregar su vida a Hashem y terminó entregando su vida a Hashem, como está escrito en la Gemara de Brajot. Vivía una vida de otro nivel. Por eso él vio en la Torah también esa revolución. La Torah viene para darnos vuelta la mirada, no para quedarnos en la naturaleza como está. Por eso él dice, vieron lo que se escucha, escucharon lo que se ve, se le dio vuelta a todo. Cada uno sigue su postura. Según eso también se entiende el otro mahloket. Y eso también cada uno sigue su postura. Rabbi Ishmael, que él ve el mundo con sus reglas naturales, y entonces él también ve la entrega de la Torah con sus reglas naturales. Entonces él dice, escúchame, si Akadosh Baruj Hu entregó la Torah y dijo mitzvot positivos,
y dijo mitzvot negativos. Quiere decir que cada mitzvah tiene su sentido particular, cómo tiene que influir en el mundo. Los mitzvot positivas son mitzvot de sí, positivo, viene a agregar luz al mundo, a agregar positivismo al mundo, a agregar fuerza al mundo, a darle energía adicional al mundo, viene a ser sí, positivo. Y los mitzvot negativos, negativo. Eso viene a decirnos, ojo, no ensucies el mundo, cuídate, no la hagas. Porque son cosas oscuras, son cosas destructivas, son cosas que no hacen bien. Y por eso la respuesta es no. Eso es si miramos en Torah y mitzvot, qué función tienen en el mundo, en la forma natural. Lo positivo es positivo, lo negativo es negativo. Pero Rabbi Akiva, que su shita, él ni ve el mundo. Para él, de un principio, la Torah vino para sacar el mundo de su mundo y a ver que las cosas que se ve, que no se escucha y lo que se escucha se ve, se hizo toda la revolución en la persona. Cuando tiene Dios presente en sus ojos, en su vida, ahí todo es sí. ¿Qué quiere decir todo es sí? Ve solo un punto. Yo veo qué es lo que Hashem quiere y digo sí. No se trata de agregar luz al mundo, sacar oscuridad del mundo. No, él no ve las diferencias. Él ve en todo un solo punto. Mesirut Nefesh. Sí, estoy a tus órdenes. Si la mitzvah es positiva, si es negativa, no me hace diferencia. Lo que Dios me pide, estoy presente. Hen, todo es hen. Esa es la shita de Rabbi Akiva. Sigue su postura. Entendiendo todo eso, ahora vamos a volver a la historia, al Rashi, entender qué es lo que Rashi hizo acá. Ahora vamos a entender perfectamente. Rashi viene y Rashi dice, cuando el pasuk dice, Vayedaber Elokim et kol advarim ha'ile leimor, Rashi dice como Rabbi Ishmael, obvio. Akadosh Baruch Hu, cuando vino a entregar la Torah, Akadosh Baruch Hu, como Rashi dice, hablando con un niño tiene que saber que lo positivo es positivo y lo negativo es negativo. Un chico no tiene que vivir como Rabbi Akiva, que no importa nada, Mesirut Nefesh, todavía no tiene los Keilim, como se dice. El chico chiquito, 5 años, está empezando su vida, todavía no hay que hablarle de esa manera y decirle que está todo así. Contrario, un chico chiquito, en la educación de un niño chiquito hay que enseñarlo que lo negativo es destructivo. Y por ser destructivo no lo tienes que hacer. A un chico chiquito hay que enseñarlo que comer comida que no es kasher hace mal a la salud mental, emocional. A un chico chiquito hay que enseñarlo que cuando vos cumplís Shabbat, eso te hace bien a la Neshama. Y cuando vos destruís el Shabbat, Chas v'Shalom, y eso hace mal a tu alma, a tu cuerpo, tiene que entender que el sí es sí y el no es no. El sí agrega bien y salud y fuerza y energía y kedushá en la persona, y lo negativo es destructiva. Por eso Rashi dice, acá tenemos que decir que el leimor fue literal, que el pueblo entendió que lo bueno es bueno y lo malo es malo. No que es todo bueno al final, no que puedo preguntar a Hashem, entonces ven todo bien. Rabbi Akiva, él vivía a otro nivel. Conocemos toda la historia de Rabbi Akiva, que cuando vio el zorro saliendo del Kodesh HaKodashim, se puso a bailar. No tenía ningún problema, porque Rabbi Akiva vio en la oscuridad también luz. Él vio en todo su objetivo final que todo el mal es para el bien, la destrucción es para la construcción, la oscuridad es para la luz. Es la fuerza de Teshuvah que Rabbi Akiva tenía, lo vio en su propia vida, converso. Pero a un niño que vos educás, no lo llevas a ese lugar. Eso lo va a aprender con los años de la vida. Un chico necesita claridad, un chico necesita bien claro las cosas. El maestro, el papá, la mamá, lo tiene que decir las claridades. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. El sí es sí, el no es no. Por eso Rashi sostiene como Rabbi Ishmael, así contestaron. Pero cuando viene el próximo Rashi, y la Torah nos cuenta qué pasó ahí, el pasuk dice, Roim et hakolot, vieron lo que se escucha,
Viene Rashi y dice, sí, ¿sabes? Eso es algo muy importante. En la entrega de la Torah pasó algo diferente. Y eso también es parte de la educación que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Que entiendan que lo divino, lo espiritual, el servicio de Hashem es obvio, como algo que ves. No hay dudas. A un chico hay que educar, y es posible educar, que él a las cosas ruhanim se le haga claro como algo visual. Que cuando se trata de estudiar Torah no lo tenés que obligar y perseguir y prometerlo todo tipo de golosinas y regalos. No, podemos enseñar a un niño que lo espiritual es presente, que Dios es presente, está en mi vida, es acá, está con vos, y es claro, y es seguro, y no hay dudas. Y eso es también parte de educación. Los padres y los maestros tienen que transmitir las enseñanzas del judaísmo, la emuná y la fe, como algo claro, como algo obvio, como algo seguro, como algo que no hay dudas. Roim et anishma, son cosas ruhanim, pero lo veo, lo tengo claro. Y el chico recibe eso, aprende a vivir de esa forma. Se le hace muy seguro y muy claro que no es posible que pase un día sin estudiar Torah. No se puede levantar a la mañana sin hacer Netilat Yadayim, etc. Las cosas se le hacen claras y obvias. Así tiene que vivir un niño yehudí. Por el otro lado, Rashi no trae es escuchar a lo que se ve. Que las cosas materiales se le hagan al chico como algo lejano. Que al decir a un niño de 5 años que no le interesen los juegos, no está bien, no es educación. Nuestro trabajo es aclararles las cosas espirituales, hacerlo claro, hacerlo obvio, enseñarlo que Torah y Mitzvot es la vida misma. Pero enseñar a un chico de 5 años que lo material es secundario y que lo material no tiene importancia y que por eso los juegos no tiene que jugar, chico es un chico, y un chico hay que dejarlo que sea un chico. Entonces por eso Rashi dice, decirle que vea lo que se escucha. ¿Qué quiere decir? Que las cosas espirituales se le haga claro como visual, eso sí, pero decirle al niño que escucha lo que se ve, que las cosas materiales, que se le haga cosas lejanas, por ahora no. Más adelante sí. Con los años va a estudiar más Hasidut, va a ser mejor tefilá, va a ser más avoide, va a llegar a ese nivel también. Pero no es el tema para un niño. Entonces, según eso, es una maravilla, como Rashi sabe exactamente qué es lo que hay que enseñar a un niño. Por eso Rashi dice, Leimor es sí, no es no, como Rabbi Ishmael. Y cuando dice el pasuk, vieron los voces, vieron los sonidos, es para decirnos que Matan Torah, lo espiritual, las cosas espirituales y divinos se hicieron claros como ver. Estos son mensajes fundamentales para que un niño yehudí tenga claro qué es lo que entrega de la Torah le pide en la vida, tener la claridad de las cosas, que el sí es sí, el no es no, y que hay que servir a Hashem con seguridad, con claridad, sin dudas, tener presente que como algo obvio que uno tiene que estudiar y hacer tefilá. Eso es educación, como un yehudí se educa en su propia vida. Y esto es la parashá de esta semana, que aprendemos a recibir la Torah de nuevo y sacamos de esas enseñanzas para nuestra vida, cómo ser yehudim orgullosos, fuertes en el cumplido Torah y Mitzvot, y pronto vamos a llegar a la llegada de Mashiach, donde vamos a poder realmente ver de forma lo más visual imposible la presencia de Hashem, como está escrito, Veraú kol basar, veniglakvo de Hashem. En Mashiach se va a revelar la presencia de Hashem y todo carne vamos a poder ver que Pi Hashem diber, como la boca de Hashem habla, la creación es todo palabra de Hashem y no hay nada fuera de él. Mucha atzlajá.